Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que se hallaba en Susa capital, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata estaban sobre losado de pórfido y de mármol, de alabastro y de jacinto, y daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey, con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho, y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían el rostro del rey, y se sentaban los primeros del reino. ¿Qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos? Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes, y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y desde este día las señoras de Persia y de Media que oyeren el hecho de la reina, dirán otro tanto a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de su parte, y escríbase entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y dé el rey su dignidad real a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá.
a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Ester también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas escogidas de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Y cuando le llegó a Ester, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija suya, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa pidió sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco meter mano solo en Mardoqueo, que ya le había declarado su pueblo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, de día en día y de mes en mes. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero:
hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo el rey a Amán: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, a 13 días del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito, y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, residencia real. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Cuando Mardoqueo entendió todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, con ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos, y se lo dijeron, y la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el cilicio, pero él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia cierta acerca del dinero que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargase que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Y vino Hatac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Hatac y le mandó decir a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al rey en el patio interior no siendo llamado, por un solo edicto ha de ser muerto, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos.
Y el rey extendió hacia Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Ester se acercó y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: «¿Qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará». Y Ester respondió: «Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey». Respondió el rey: «Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho». Vino pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y dijo el rey a Ester en el banquete del vino: «¿Cuál es tu petición? ¿Y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida». Entonces respondió Ester y dijo: «Mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán al banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha dicho». Salió aquel día Amán contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero Amán se refrenó y vino a su casa, y envió e hizo venir a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y cómo le había dado más poder que a los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: «También la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey». Entonces le dijeron Zeres su mujer y todos sus amigos: «Hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra luego con el rey al banquete alegre». Y agradó este consejo a Amán e hizo preparar la horca. Aquella noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias de las crónicas, y las leyeron delante del rey. Y halló escrito que Mardoqueo había denunciado a Bigtán y a Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: «¿Qué honra o distinción se hizo a Mardoqueo por esto?». Y respondieron los servidores del rey: «Nada se ha hecho con él». Entonces dijo el rey: «¿Quién está en el patio?». Y Amán había venido al patio exterior de la casa del rey, para decir al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: «He aquí Amán está en el patio». Y el rey dijo: «Que entre». Entró pues Amán y el rey le dijo: «¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey?». Y dijo Amán en su corazón: «¿A quién deseará el rey honrar más que a mí?». Y respondió Amán al rey: «Para el hombre cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey». Entonces el rey dijo a Amán: «Date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho». Y tomó Amán el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta del rey, y Amán se fue corriendo a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Y contó Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Y le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresuradamente para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Vino pues el rey con Amán a beber con la reina Ester. Y también el segundo día en el banquete del vino dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida.
Entonces la reina Ester respondió y dijo: «Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y siervas fuéramos vendidos, callaría, aunque el enemigo no compensaría el daño al rey». Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: «¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto?» Y Ester dijo: «El enemigo y adversario es este malvado Amán». Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Levantóse el rey del banquete del vino en su ira, y se fue al huerto del palacio. Pero Amán se quedó para rogar a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Volvió el rey del huerto del palacio al aposento del banquete del vino, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: «¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa?». Al salir esta palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos del rey: «He aquí la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey, está en casa de Amán». Entonces el rey dijo: «Colgadlo en ella». Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardocheo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que era de ella. Y quitó el rey su anillo que había vuelto a tomar de Amán, y diólo a Mardocheo. Y Ester puso a Mardocheo sobre la casa de Amán. Habló luego Ester delante del rey, y echóse a sus pies, llorando, y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo, y su designio que había formado contra los judíos. Entonces extendió el rey a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó, y púsose en pie delante del rey, y dijo: «Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si la cosa parece recta delante del rey, y yo soy agradable en sus ojos, sea escrito para revocar las letras del designio de Amán, hijo de Amadata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación?». Y respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardocheo judío: «He aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque la escritura que se escribe en nombre del rey, y se sella con el anillo del rey, no es para revocarla». Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a 23 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Mardocheo, a los judíos, y a los sátrapas, y a los capitanes, y a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta la Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, y a los judíos según su escritura y según su lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y selló con el anillo del rey, y envió letras por correos de a caballo, montados en dromedarios y en mulos, hijos de yeguas, en las cuales el rey concedía a los judíos que había en cada ciudad, que se juntasen y estuviesen a la defensa de su vida, y destruyesen, y matasen, y acabasen con todo ejército de pueblo o provincia que viniese contra ellos, aun niños y mujeres, y sus despojos para repartirlos. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia de la escritura que había de darse por mandamiento en cada provincia, para que fuese manifiesta a todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen apercibidos para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, cabalgando en dromedarios y en mulos, salieron apresurados y constreñidos por el mandamiento del rey, y la ley fue dada en Susán, capital del reino. Y Mardocheo salió de delante del rey con vestido real de cárdeno y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura, y la ciudad de Susán se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra,
Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Y en el mes 12º, que es el mes de Adar, a 13 del mismo, en el día que llegó el mandamiento del rey y su ley para ponerse por obra, el mismo día que esperaban los enemigos de los judíos enseñorearse de ellos fue lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para meter manos sobre los que habían procurado su mal, y nadie les pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, y los sátrapas, y los capitanes, y los oficiales del rey ensalzaban a los judíos, porque el temor de Mardocheo había caído sobre ellos, porque Mardocheo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias, porque aquel varón Mardocheo iba engrandeciéndose. E hirieron los judíos a todos sus enemigos a cuchillo, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Y en Susán, capital del reino, mataron los judíos y destruyeron a 500 hombres. Mataron entonces a Forsandata, y a Dalfón, y a Aspata, y a Fórata, y a Adalia, y a Aridata, y a Farmasta, y a Arisai, y a Aridai, y a Bajesata, 10 hijos de Amán, hijo de Amadata, enemigo de los judíos, mas no tocaron sus bienes. El mismo día vino la cuenta de los muertos en Susán, capital del reino, delante del rey. Y dijo el rey a la reina Ester: en Susán, capital del reino, han muerto los judíos, y destruido a 500 hombres, y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición, y te será concedida, o qué más deseas, y será hecho? Y respondió Ester: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susán, que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así, y dióse la ley en Susán, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susán se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susán a 300 hombres, mas no tocaron sus bienes. Y los demás judíos que estaban en las provincias del rey se juntaron, y pusiéronse en defensa de su vida, y tuvieron reposo de sus enemigos, y mataron de sus contrarios 75,000, mas no tocaron sus bienes. Esto fue en el 13 del mes de Adar, y reposaron en el 14 del mismo, e hicieron día de banquete y de alegría. Mas los judíos que estaban en Susán se juntaron el 13 y el 14 del mismo mes, y al 15 del mismo reposaron, e hicieron día de banquete y de alegría. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, y buen día, y de enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardocheo estas cosas, y envió letras a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y el 15 del mismo, cada un año, como días en que los judíos tuvieron reposo de sus enemigos, y el mes que se les tornó de tristeza en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y de enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardocheo. Porque Amán, hijo de Amadata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas como Ester vino a la presencia del rey, él mandó por cartas que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos se volviese sobre su cabeza, y colgaron a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, del nombre Pur. Por todas las palabras pues de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llegó a ellos, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, y sobre su simiente, y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada un año.
y que estos días serían en memoria y celebrados por todas las generaciones, y familias, y provincias, y ciudades, y que estos días de Purim no dejarían de celebrarse entre los judíos, y que su memoria nunca perecería de su generación. Y escribió la reina Ester, hija de Abihail, y Mardocheo judío, con toda autoridad, para confirmar esta segunda carta de Purim. Y envió letras a todos los judíos en las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardocheo judío y la reina Ester, y como ellos lo habían tomado sobre sí y sobre su simiente, en orden a los ayunos y su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas palabras acerca de Purim, y se escribió en el libro. Y el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las islas de la mar, y todos los hechos de su fortaleza y de su poder, y la declaración de la grandeza de Mardocheo, con que el rey le engrandeció. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardocheo judío fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y acepto a la multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo, y hablando paz para toda su simiente.